20 días, Exacto. ¿no? de su desaparición, varias hipótesis, primero que se había perdido, después la hipótesis que está hoy en la justicia federal, bueno, muchas acciones que se están desarrollando en los últimos días, también con algunos testimonios que van y vienen también incluso de algunos miembros de la familia. En este caso vamos a hablar con el ex director de Defensa Civil de aquí de nuestra provincia, porque es perito de parte, claro, él está especializado en esto. Estamos hablando de José Maceis, que está participando en parte de estas investigaciones que se están haciendo como perito de parte, en este caso, de la querella, que es la familia, ni más ni menos. José, ¿cómo estás? Federico, Carla, Karina, te saludan. Buen día. Buen día, chicos, ¿cómo están? Bueno, bien, José, para, bueno, conocer algunos detalles, ¿no? Porque mucho hemos escuchado en los últimos días acerca Tantas del caso. versiones. Claro, tantas versiones encontradas, la verdad, José, ¿no? Lo que parecía al principio un chico que se había perdido en el Naranjal, en ese terreno tan amplio, y después, bueno, cómo ha cambiado y ha virado la causa, ¿no? Tantas cosas que se dijeron. Sí, lamentablemente es un poco así como lo estás comentando. Arrancó con una sola hipótesis y eso nunca es bueno para ninguna desaparición. Y lamentablemente cuando arrancó el caso, que empezó a tener notoriedad nacional, bueno, lo empecé a seguir porque me apasiona todo lo que es búsqueda de personas y ya se empezaban lamentablemente uno cuando veía que direccionaban todo a la hipótesis de que Loan se había perdido solito, medio que se paraban los pelos que no tengo, pero uno decía, upa, y el resto de las hipótesis que siempre hay que tener en cuenta, sobre todo para activar un esquema de búsqueda, siempre hay algunos protocolos que se siguen, más que nada en las primeras horas, porque hay una curva de vida cuando una persona está desaparecida y la utilización de recursos tiene que ser masivo, por lo menos durante los primeros 5 días. Pero bueno, es muy común y a veces lamentable que se da en algunas veces por desconocimiento este tema de lo que te estoy diciendo, que primero arranca con una búsqueda con los recursos de la localidad, después cuando se empieza a complejizar el caso empiezan a pedir recursos, pero lamentablemente la curva de vida cae y las expectativas de sobrevida de una persona desaparecida y mucho más de un niño cada vez son más chicas. Claro, eso te iba a preguntar, José. En la hipótesis, ayer lo escuchaba el doctor Burlando que hablaba de un crimen, ¿no? Un asesinato, un crimen, ¿no? Por el delito que está detrás. Hoy se habla, o ustedes internamente hablan de una hipótesis de vida, o estamos hablando de otra cosa, digo, en el marco de esta investigación, al haber pasado ya 20 días. Bueno, la posibilidad de sobrevida de Loan se daría únicamente si hubiera sido cooptado del lugar donde estaba en ese famoso almuerzo con la familia y estuviera retenido por alguna red de trata. No se descarta ninguna hipótesis y ojalá que sea esa y también se evalúa la posibilidad de que al haber tenido una difusión tan masiva no haya escalado y lo hayan entregado a otro país. Nosotros desde que estamos en la investigación tratamos de poner todas las hipótesis sobre la mesa y no descartar ninguna. Lamentablemente todavía no se ha podido descartar ninguna porque para poder descartar hipótesis necesitas pruebas que respalden ese descarte de las hipótesis. José, Bueno, ¿me puede decir qué pasó con esta hipótesis que surgió del accidente, ¿no? Que en los últimos sí, días parecía, qué sé yo. Ayer veía que creo que Camila, ¿no? Que es otra de las parientes, que estaba ahí con Laudelina, que fue la que fue a declarar, Sobrino. desmintió aparentemente todo esto que había dicho Laudelina, y no, además en la justicia federal, bueno, toda una cosa intrincada, ¿no? Pero, ¿qué pasó con eso? sí, a ver, lo único que hay de la hipótesis del accidente es la declaración de esta señora, que hace una segunda declaración que no tiene nada que ver con lo que declaró al principio, y igualmente la declaración, cualquiera de las declaraciones, inmediatamente se trata de respaldar con algún indicio, evidencia, se tratan de objetivizar indicios para transformarlo en una prueba, y no hay nada que pueda respaldar esta declaración
que hace Laudelina, inclusive porque justamente, como vos decías, ayer Camila tomó la decisión de declarar, porque mientras estaban ocurriendo los hechos siempre estuvieron juntas, y bueno, Camila nunca escuchó una frenada, nunca se lo cruzó a Loan, porque hay un solo camino por donde habría podido venir Loan para encontrarse con la camioneta y que tuviera un desenlace fatal, y no fue así, y tampoco el trabajo que se hizo con los canes de búsqueda, que se utilizaron perros de rastro por olor referenciado. Ya el día Loan desaparece, o la denuncia de desaparición se da a las 18 horas formalmente del día jueves, y el día viernes a las 10 de la mañana ya los equipos de canes de Corrientes estaban trabajando, y en esa zona particular donde tendría que haber ocurrido el accidente no hubo ninguna manifestación de interés por ninguno de los canes que trabajó, y particularmente en una situación de accidente, vos tenés en cuenta, imagínate que nosotros estamos cubiertos de talco, ¿no? Bueno, esas partículas, para que te dé una idea, para que la gente se pueda imaginar de qué estamos hablando, de esas partículas de talco desprendemos 35.000 por hora más o menos, en una situación de reposo. Ahora, si vos pones un brazo atrás luz y te lo golpeás, vas a ver que se produce una explosión, una descamación masiva de partículas por el impacto. Bueno, normalmente en un accidente pasa eso, y de 35.000 se amplifica mucho más, se multiplica exponencialmente la cantidad de partículas y células epiteliales que se pierden. Sí. Eso, más el cuerpo que tendría que haber quedado en reposo por algunos segundos, magnifica mucho más todavía. Ahora, a eso se le denomina pileta de olor. Y los perros de rastro por olor referenciado siempre demuestran un interés particular por eso. Bueno, ninguno lo mostró. Ahora, José, te pregunto, con todas estas hipótesis, ayer los veía el equipo, ¿no? De Burlando haciendo una inspección ocular, digo... Te escucho muy mal, entrecortado. No, te decía que ayer lo veía el doctor Burlando con una inspección ocular, bueno, todo el equipo de trabajo. Digo, ¿están juntando datos para una hipótesis nueva o están teniendo alguna pista ustedes, como parte de la querella que puedan llegar a presentar a la Justicia Federal para seguir algún tipo de línea diferente a la que hemos conocido hasta el momento? Mirá, cuando se puso en contacto conmigo el doctor Méndez, que es el abogado de la querella por parte del padre, lo primero que le dije era que no se podía descartar ninguna hipótesis y había que empezar a trabajar sobre todas. Nosotros lo que tratamos es de que se mantengan todas las hipótesis abiertas, y hay una realidad en este tipo de situaciones. Lo único que a nosotros nos vincula después del momento de la desaparición de Loan es la zapatilla que se encontró. Lo único que queda de Loan posterior a su desaparición es la zapatilla. Entonces, tratamos de hacer mucho hincapié en eso. ¿Y qué es lo que pasó con la zapatilla? Lamentablemente, las cadenas de custodia se rompieron, se hicieron mal, pero nosotros pedimos, y no sabemos ahora porque pasó el viernes a la Justicia Federal, entró en un secreto de sumario muy estricto, como debe ser, pero nosotros habíamos pedido a la Justicia Provincial que a esas zapatillas se trataran de encontrar rastros biológicos. Si realmente es como se describe que fue la situación, tendría que tener rastros biológicos del comisario Maciel, de Laudelina y por supuesto de Loan. Y si hubiera algún otro rastro biológico, ahí podríamos tomar la punta del ovillo para determinar quiénes manipularon a Loan. Eso es lo que en realidad hay. Ahora, entendemos, y la hipótesis más firme, porque no sé, lamentablemente o para bien, por suerte, no se encontró el cuerpo de Loan en las zonas aledañas. Entonces tendríamos que ir descartando, aunque ahora estamos pidiendo otro tipo de rastrillajes, porque hay una línea de tiempo que hay que seguir, y la utilización de canes para detección de restos humanos, en la cronología del tiempo, el mejor momento para comenzar a utilizarlo es a partir del 11º, 12º día, y no se hizo eso, se utilizaron mucho antes. Entonces nosotros primero queremos descartar con alguna prueba, es decir, con rastrillajes, con canes de detectores de restos humanos y con drones con cámara térmica, que el cuerpo de Loan no está en la zona. Sí. Segundo, descartar esa hipótesis, tenemos que seguir trabajando
sobre la otra hipótesis más firme y en la que todos estamos convencidos que hay que trabajar, que es la cooptación de Loan con fines de trata. ¿Por qué? Porque hay un comisario que desde que se inició la causa empezó a entorpecer algo. Con algún fin lo tiene que haber hecho. Bien. Bueno, José, estaremos permanentemente en contacto seguramente para ver bueno, los avances de esta causa, que esperemos que... ¿crees que va a avanzar en los próximos días? Sí, yo creo que sí, somos optimistas porque hay gente que está detenida, sobre todo, te vuelvo a repetir, hay una persona que es la responsable de manipular lo único que tenemos de Loan hoy, que es una zapatilla, y que no es ni más ni menos que el comisario que estaba a cargo de la búsqueda. O sea, ¿vos crees que la zapatilla puede ser un elemento clave, ¿no? Es un elemento clave en cualquier investigación. Hoy es el elemento clave porque es lo único que quedó de Loan posterior a su desaparición. Y ese elemento fue manipulado maliciosamente. Hubo mala intención. Hay declaraciones de que se manipuló, de que se cambió de lugar, de que no se sabe cómo se encontró. Las declaraciones son muy contradictorias. Pero sí se sabe que lo manipularon Laudelina, la tía, y el comisario Maciel. Bueno, ni más ni menos que el comisario Maciel. Claro. José, muchísimas gracias por la comunicación y el contacto. No, gracias a ustedes, chicos. Abrazo. Un abrazo grande. Ahí pasaba José Macei, ex director de Defensa Civil de la provincia, además perito parte en este caso que conmueve al país de Loan.